Bueno, ya tenemos en vivo, no sé de qué lugar, creo que quizás en El Salvador, nuestra amiga Ana Marcela Jiménez, con un tema súper interesante en Oncología al Día. Buenas tardes, licenciada. Hola Dani, buenas tardes, un gusto. Y sí, estamos acá en El Salvador, pues ya trabajando a media jornada de la tarde. ¿Cómo están ustedes por ahí? Pues aquí en Honduras no tan bien, usted, con este enjambre de presidentes y un montón de gente, calles cerradas y votando 6 millones de dólares. Pero bueno, aquí estamos en Honduras. Mire, eso es lo que yo pienso, estoy de acuerdo, yo soy totalmente apolítica, pero soy un ser racional, creo yo, y con criterio. Yo creo que esos 6 millones de dólares lo deberían de usar en el acelerador lineal, que hace 2 años estuve hablando con políticos, sigue sin funcionar, en medicamentos que no hay en los hospitales. Justo hoy me llamó una paciente que su familiar no tiene medicamentos ni analgésicos y es una paciente terminal, lastimosamente. Y así pacientes que me escriben hoy mismo, diciéndome que no se pueden hacer pruebas especiales porque no hay ni contrastes en el hospital. Creo que con 6 millones de dólares salvarían más vidas y solo que se llenarían menos los bolsillos, ¿verdad? Pero cumplirían en realidad el trabajo que tiene, que están ahí pues por nosotros que los votamos. Sí, Entonces, es votar dinero y votar el voto. Solo son como 132 millones de lempiras, nada más. Créame que a veces con 100 lempiras, ¿verdad?, le ayuda a un paciente, no digamos con tantos millones. Pero son las injusticias de los sistemas. Sé que pasa en Honduras, pasa en muchos países, ¿verdad? Y en los que vemos las cosas bonitas y que también son buenas técnicas de mercadeo que saben vendérselas a las personas que todavía no han desarrollado un criterio propio. Pero bueno, nosotros a lo nuestro, Dani, sí, a empezar a informar personas. Sí, exactamente. Hoy nos trae un tema súper interesante, el suicidio en los jóvenes. Esta es una alarma súper alta que desgraciadamente en Honduras poco o nada se hace para prevenir el tema del suicidio. Desde el sector público es un chiste, sector privado pues no sé cómo estará el tema, pero sí sé que hay una alta incidencia de suicidio producto del desempleo, producto de temas sentimentales, espirituales, laborales, muchas cosas, entornos familiares, que al final pues están afectando a muchos jóvenes, incluso hasta adultos, a suicidarse. Así es, Dani. Bueno, el suicidio es un secreto a veces mal contado o modificado, difícilmente, y eso pues se publica muy pocas veces, al menos que sea muy polémico. La semana pasada leí la noticia en un diario reconocido del país donde una mamá se despedía de su hija porque se había suicidado. Y en mi caso, pues he atendido muchos niños que están en preadolescencia, ni siquiera son adolescentes, con intentos suicidas, gracias a Dios fallidos. No voy a dar tanta información, pero el tema que a veces dar el exceso de información es también aportar ideas, pero me interesó este tema precisamente por esa noticia y por pacientes míos, donde el suicidio es algo que se mantiene en auge, se mantiene callado y se pierde la relevancia. Muchos jóvenes no reclaman de mi papá no me da, mi mamá no me da cosas, reclaman atención, calidad de tiempo, amor, compañía, y esos vacíos hacen que crezcan con carencias emocionales, afectivas, y cuando llegan adultos mayores tenemos a esos pacientes depresivos crónicos, ansiosos, trastornos mixtos ansiosos depresivos, enfermedades psicosomáticas, personas resentidas y socialmente inadaptadas. Entonces, en ese sentido, creo que esto es como una invitación a los padres a aprender a forjar lo más importante y uno de los métodos más preventivos a mi criterio del suicidio, y es la comunicación. Una comunicación fluida, y no es solamente preguntarle cómo está, es saber que si en realidad le dice que está bien, en realidad está bien o no está bien y solamente le dijo que estaba bien por responder. Aprender a conocer a nuestros hijos es la base del apoyo y del acompañamiento que nosotros como padres les estamos brindando. Entonces, ser padre en Honduras a veces es como un requisito social, es un deporte que a veces entre más bajo el estrato socioeconómico, más hijos tienen, más obligaciones y más ignorantes los progenitores, ¿verdad? Y hablemos lo que es, porque a veces cuando nosotros venimos y decimos las verdades y comunicamos la información tal cual es, herimos susceptibilidades, pero las susceptibilidades de personas que mentalmente no están aptas para reconocer las realidades. Entonces tenemos que hablar de esa forma para también hacerle conciencia a las personas. Uno no solo tiene hijos por tener hijos, sino que tener un hijo es una responsabilidad. Como familias que pueden tener 10 hijos tienen 1 o 2,
digamos en Europa, en Estados Unidos. Y en Honduras familias que no tienen ni qué comer los progenitores, uno individual, tienen hasta 8 hijos. Entonces son personas que se vuelven a lo largo de su vida socialmente inadaptadas, terminan haciendo crímenes, perteneciendo a grupos delictivos y no son más que parte de este tipo de situaciones. En el tema del suicidio hay que tener mucho cuidado porque entre los jóvenes hay una dinámica. Ellos saben que su amigo o su amiga, su compañerito se va a suicidar. Y hay dinámicas como el paciente que va a cometer el acto de desvivir empieza a repartir cosas, así como deja una carta. Y empieza a decir, a fulana le dejo esta cartera que va a estar en tal lado y tiene estas joyas, le dejo esta camiseta con esta sudadera a un amigo, mi camiseta deportiva al otro amigo, y las cartas incluidas. Y los papás no se dan cuenta cuando ya ven a su hijo en una situación irreversible. Entonces es importante que sepan que eso está pasando, y estos jóvenes que se enteran, guardan el secreto y cuentan cuando ya han cometido el acto suicida. Entonces es importante saber e informar, llegar a las escuelas. Me comentaba un día un pacientito de que en su escuela sabían que habían como 7 o 9 niños que habían intentado cometer actos suicidas, y supuestamente sabían las autoridades, sabían los compañeros, y nadie decía ni nadie hacía nada. Entonces esto nos dice que es una realidad latente, que la tenemos en silencio, que todavía está el tabú, ¿verdad? Y el miedo a enfrentar. Totalmente de acuerdo con usted, licenciada. Es un tema, la salud mental en general en el país, creo que del 1 al 10 le doy un 1% de abordaje, porque no es un tema que les interesa a la gente. Y si fueran un poquito pensantes, inteligentes, sabrían que cuidando la salud mental, el tema de la nutrición desde pequeños, creo que se ahorrarían millones de millones en presupuesto, producto de prevenir enfermedades mentales y enfermedades también las silenciosas, en el caso de niños que están padeciendo de obesidad, que ya son prediabéticos, diabéticos, hipertensos, producto de mala alimentación, y que realmente no existe abordaje de estos dos temas y cómo se podría ahorrar el sistema de salud pública si se atacaran estos temas, pero estos temas no venden. Totalmente. Por eso, pues es algo que usted y yo siempre comentamos, existen estos espacios para poder llegar a las personas y poderlas formar, informarlas y acceder a ellas con información pues importante y real en tiempo, ¿no? Por eso también está mi canal de TikTok, están mis clínicas en Honduras, en El Salvador, y por eso nosotros nos abrimos a los pacientes a escucharlos. ¿Qué es lo que pasa en el TikTok? Que a mí me dicen que si es que vendo consultas, y yo lo que hago son espacios abiertos donde yo me siento a dar consulta masiva, porque no puedo darle a todo el mundo consulta. Entonces lo hago de manera masiva y atiendo únicamente personalizado los casos más críticos. Pero ese es mi caso, que no soy una comercializadora de la salud, y Dios primero nunca lo vaya a hacer. Pero, ¿qué pasa? Nosotros no maquilamos pacientes, nosotros no vendemos noticias sensacionales, divorcios de farándula absurdos. Nosotros damos información. ¿Qué me importa que alguien se divorció? Si se divorció y va a seguir su vida, da igual. Me importa que me digan, hagamos una maratón para recolectar alimentos y suplementos. Formemos médicos en salud y nutrición, porque a veces a la clínica llegan pacientes de nutrición con unas nutriciones absurdas que terminan complicando más al paciente. Hablemos a los médicos de salud mental, porque el médico, el personal de salud, las licenciadas en enfermería, y hasta las personas que están en seguridad en los hospitales peleando que no entre y salga alguien, necesitan ayuda mental, formación. Total. ¿Cuántos médicos son depresivos? ¿Cuántas personas de anestesiología no son drogadictas, que tienen medicamentos controlados y son de su uso? Y personas que a veces hasta estudian esa especialidad para tener acceso a estos fármacos. Entonces, la salud mental es básica. ¿Quién que no está bien en su juicio y razonamiento sano va a gobernar bien un país, va a gobernar bien en un cargo político, va a dar una buena consulta y una buena atención, y va a ser una persona mentalmente y socialmente responsable con sus pacientes? Yo siempre digo, nosotros los psicólogos
y los que estamos en el área de la salud y vemos pacientes críticos o situaciones de ese tipo, sí o sí tenemos que tener ayuda emocional, porque a mí en lo personal me afecta cuando un paciente fallece por vía telefónica, cuando un paciente lo veo caminar y luego lo veo postrado por una mala gestión. Y cuando una paciente me llama a decirme qué hago con mi mamá, no me la sacaron de oncología y me la mandaron a medicina interna a morir. Entonces, en ese sentido, Dani, son cosas que uno vive día a día, o que un niño me dice a mí que ya ha tenido 3 intentos suicidas y está planificando el cuarto, tirarse cuando van pasando por un puente, que abajo del puente hay piedras y que quiere caer de cabeza para que se muera más rápido. Estoy hablando de cosas críticas. Total. Entonces, ¿quién va a entender qué pasan estas cosas que son la realidad por encima de noticias absurdas, de gastos irracionales? Yo comparto con usted, ya sea de cualquier partido político, todos son ladrones, todos son sinvergüenzas y todos miran su bienestar, porque el día que alguien vea el bienestar de las personas que lo han puesto ahí, porque un presidente, un político de este y los anteriores son empleados públicos, son nuestros empleados, están ahí por nosotros, no deben de merecer, no debemos engrandecerlos. Entonces, en ese sentido, los jóvenes crecen deprimidos y dicen, en este país no tengo oportunidades, nunca me puedo ir y voy a ser promedio y por debajo del promedio sin posibilidades, no como, me maltratan o me abusan constantemente, física, emocional y sexualmente, me mato. Totalmente. Así resuelven los jóvenes, ya no razonan como usted, como yo, como muchos adultos. Ellos son otra generación diferente a la nuestra. Yo venía y decía una bobería en mi casa y me regañaban o me castigaban. Pero un joven hoy en día dice, con el acceso a la información que hay, sí, se acabó, no tiene sentido más. Sí. Bueno, muchas gracias, licenciada, por este profundo tema referente a los jóvenes que están realmente en el tema del suicidio, que se levantan las alarmas, y ojalá que algún día se pueda tomar acciones concretas, no de este gobierno, porque este gobierno ya se va, sino del próximo que viene, y realmente le puede interesar este tipo de temas para el bien de la salud mental y el bienestar de la sociedad hondureña. Así que le deseo mucho éxito, licenciada. Igual, Dani, un gusto. Saludos a todos.